Muy buenas noches, Dios les bendiga. Es un gozo una vez más estar delante de la iglesia y del Señor primeramente para juntos compartir la palabra de Dios y saber lo que nos ha estado hablando en estas semanas. Y bueno, pues es una gran bendición realmente el estar delante de la palabra y oyendo al Señor cada día, cada momento que nos acercamos a Él para obedecerla, ¿verdad? Y hoy vamos a hablar de un tema, el testimonio que yo daré, dice el Señor. Vamos a Éxodo capítulo 25. Voy a trazarme un poquito, pero es del mismo tema que ayer nos tocó meditar. Capítulo 25, verso 16. Dice la palabra: y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos gracias en esta noche. Nos has permitido un día más de vida en el cual, Señor, nos hablas una vez más, nos confrontas una vez más en nuestro corazón para poder obedecer tu palabra. Cada día escuchar atentamente lo que tú tienes para nosotros y hacer lo que tú nos pides hacer, y lo hagamos conforme tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a que cada día así sea. Hoy no sea la excepción, Señor. Tu palabra penetre hasta lo más profundo de nuestro corazón y nos permita obedecer. Gracias te damos. Amén. Bueno, ayer, como les decía, nos tocó meditar en el capítulo 37 de Éxodo. Habla del mobiliario y parte del 38 igual. Pero en el capítulo 25 hay un paralelo, y quiero hablar en el capítulo 25 de Éxodo porque quiero mencionar algo que él termina diciendo después que empezamos en el verso 10 al 16. Dice así la palabra de Dios, capítulo 25 de Éxodo, verso 10. Dice así la palabra: harán también un arca de madera, de acacia, cuya longitud será de 2 codos y medio, su anchura de codo y medio y su altura de codo y medio. Y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro alrededor. Fundirás para ella 4 anillos de oro que pondrás en 4 esquinas, 2 anillos a un lado de ella y 2 anillos al otro lado. Harás unas varas de madera de acacia, las cuales cubrirás de oro, y meterás las varas por los anillos y los lados del arca para llevar el arca con ella. O sea, esto era para transportarla. Dice el verso 15: y las varas quedarán en los anillos del arca, no se quitarán de ella, y pondrás en el arca el testimonio que yo te daré. Amén. Eso es lo que hoy Dios nos quiere hablar. Y hablando del arca, ya habíamos visto que el principal propósito era que Dios quería habitar en medio de su pueblo y hablar a través en el lugar santísimo a su pueblo. Amén. Años después, hermanos, en el tiempo del profeta Samuel, aún en ese tiempo ellos no habían entendido con qué propósito Dios había dicho estas palabras, porque vemos que en algún momento ellos obedecían, pero en otros no sé si se les olvidaba, porque era algo que ellos tenían que estar en ellos continuamente. Y desafortunadamente ellos habían tomado el arca del pacto, hermanos, o el arca del testimonio, que es el mismo. Lo habían tomado como un amuleto para sus vidas. No voy a leer todos los capítulos de Primera de Samuel, pero en el capítulo 4 y capítulo 5 nos habla exactamente de una historia que ellos donde tomaron el arca para poder querer ganar a los filisteos en ese tiempo. Pero sí quiero mencionar algunos textos nada más para que veamos con qué propósito ellos tenían el arca del pacto. En Primera de Samuel, capítulo 4,
Primera de Samuel capítulo 4, del verso 1 al 4, mire cómo dice la palabra. Y Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrarse en batalla con los filisteos. Y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos. Si nosotros aquí más o menos vamos viendo, hermanos, por alguna situación ellos fueron vencidos, porque Dios es el que peleaba por ellos. Pero ahorita hablamos de eso. Dice que entonces fue vencido el pueblo de Israel por los filisteos, dice, los cuales hirieron en batalla en el campo como a 4,000 hombres. Dice el verso 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Y mire qué es lo que ellos dicen. Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Fíjese bien, o sea, ¿no iba Dios con ellos? ¿No había dicho Dios desde un principio que Él moraría en medio de su pueblo? ¿No había dicho Dios que Él pelearía las batallas por ellos? Y entonces nos preguntamos por qué ellos fueron vencidos, ¿verdad? Dice el verso 4, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Eli, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Si nosotros leemos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 5, nos vamos a dar cuenta cómo vivía el pueblo. Y no solamente ellos, sino los principales, el sacerdote Elí, sus hijos. Y vemos que por el pecado, voy a hacer un resumen rápido, por el pecado del pueblo, Dios permite que ellos sean vencidos, y aunque se lleven el arca a los filisteos. Pero tampoco voy a leer toda la historia. Dice en el verso 10, capítulo 4, verso 10, pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido una vez más. Y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finés. Y digo, usted lea del capítulo 1 hasta el capítulo 5 y va a entender un poquito más. Pero a lo que voy es que desde hasta este momento el pueblo de Israel tenía el arca del pacto como un amuleto. Tenía el arca del pacto como algo que solamente necesitaba cuando ellos requerían algo. Pero nunca se preguntaban cómo estamos delante de Dios. Desde un principio Dios quería morar en medio de su pueblo. Desde un principio Dios anhelaba estar entre su pueblo y que ellos pudieran entender lo que Él quería. Pero ellos hasta este momento todavía estaban así, de esta manera. Un poquito después, con el rey David, también vemos una situación, tampoco lo vamos a leer, en el capítulo 6, si usted quiere apuntarlo, capítulo 6, usted puede leerlo todo y darse cuenta cómo es que David, teniendo pues de alguna manera buenas intenciones, quiere llevar el arca también en un carro nuevo, ¿verdad? Y digo, lo vemos desde un punto de vista, decimos, pues está bien, él quiso llevar mejor en cierta manera el arca, pero Dios no lo había pedido así. Ahora que nosotros, y digo, por eso leí en el capítulo 25 del 10 al 16, donde dice que esta arca tenía 4 aros de oro y varas de madera de acacia cubiertas de oro, atravesaban esos aros, y era para que los levitas pudieran cargar esta arca. No lo podían hacer de otra manera, tenían que hacerlo a la manera de Dios. Pero vemos que David lleva el arca en un carro, y un hombre llamado Usa, dice que tropezaron los bueyes y quiso caer el arca y metió la mano con buena intención, pero Dios no lo permitió y murió aquel hombre. Porque desde el más grande hasta el más pequeño no podían decirles que estaban haciendo mal desde el primer momento.
desde el rey hasta el más pequeño, cometió un error. Y esto porque no habían puesto atención entonces a lo que Dios había determinado desde un principio. No era cualquier cosa que el arca del pacto fuera de esas características y tuviera esos aros para que entonces pudieran cargarla y solamente los levitas. Entonces, por eso es que a veces pasan esas cosas, por no poner atención en lo que Dios nos dice en su palabra. Hoy podríamos preguntarnos también, ¿por qué o para qué quiero la presencia de Dios en mi vida? Salomón dijo: dame un corazón entendido, allá en Primera de Reyes capítulo 3 verso 9. ¿Qué quisiera usted, hermano? ¿Cuántas cosas yo desearía que Dios me diera? Pero realmente quiero la presencia de Dios en mi vida, porque Él es el único que puede darme vida eterna, el único que puede llevarme hacia la salvación, que ya me ha dado de hecho. Solamente falta que la cumpla. Que cumpla yo, porque Él sí cumple. Amén. Entonces, realmente tenemos que ponernos a pensar un poquito. ¿Por qué quiero Dios? ¿Por qué quiero que Dios esté en mi vida? ¿Por qué quiero que Dios me guíe? ¿Por qué quiero que Dios sea mi Rey, mi Señor? ¿Solamente para lo que yo quiero, para mi propio bien, para mi propio bienestar en esta tierra, o para lo que Él me ha preparado? Amén. Y bueno, ahora sí, entonces vamos a ver qué contenía esta caja, o esta arca del pacto, o esta arca del testimonio, que Dios quería que recordaran para siempre. ¿Por qué Dios le había puesto el arca del testimonio? Dentro del arca había tres cosas muy importantes que Dios había dicho a Moisés: guarda ahí, y que sea para testimonio del pueblo de Israel. Vamos a Hebreos capítulo 9, acá nos lo dice claro. Hebreos capítulo 9, verso 1 al 4. Dice así la palabra de Dios: y ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto. Ahora está cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Amén. Tres cosas muy importantes para que el pueblo de Israel recordara por siempre: la vara de Aarón, el maná y las tablas de la ley. Ahora, quiero ver por parte de estas tres cosas que Dios había puesto ahí, que Dios había permitido que Moisés pusiera en el arca, ¿verdad? En el capítulo 16 del libro de Números hay una historia también. Vamos a ver primero la vara de Aarón. ¿Dónde nace este asunto? Números capítulo 16. También voy a tocar nada más textos importantes. Usted lee todo el capítulo desde el 15 hasta el 16 y se dará cuenta. Capítulo 16, verso 1 dice: y Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y Jon, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, y tomaron gente y se levantaron contra Moisés. Fíjese bien, dice: y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre, y se juntaron contra Moisés y Aarón. ¿Qué hicieron? Se juntaron contra Moisés y Aarón,
y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. ¿Qué dice que son? Pues sí, habían sido apartados por Dios, ¿no? Pero ¿para qué? Y en medio de ellos está Jehová. Así lo había dicho Dios también. Ahora dice: ¿por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? O sea, les está diciendo: ¿por qué ustedes creen que están al frente? Dice el verso 4: cuando oyó esto Moisés, mire su actitud de él, se postró sobre su rostro. Dice el verso 15: entonces Moisés se enojó en gran manera y dijo a Jehová: no mires su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni aun ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos y Aarón, y tomad cada uno su incensario, poned incienso en ellos y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también y Aarón cada uno de sus incensarios. ¿Qué responsabilidad les estaba poniendo Moisés a estos hombres, a los de Coré? Algo que de alguna manera ellos también tenían que saber, que no era su responsabilidad hacer esto. Sin embargo, ellos dicen: nosotros también podemos estar delante de Jehová haciendo algo que no nos mandó a hacer. Eso es algo que no les había mandado a hacer a ellos. Sin embargo, Moisés los reta y les dice: a ver, si ustedes creen ser algo, entonces pónganse delante de Jehová y hagan lo mismo que hacen los sacerdotes. Ajá. De hecho, 2 veces Moisés trata de interceder a Dios para que no venga juicio sobre ellos, porque Dios quería traer juicio sobre ellos. Él dice: hazte un lado porque los voy a destruir. Y Moisés intercede por ellos. Ajá. Verso 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos y a sus casas y a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Estoy llegando al final, para que usted lea lo anterior. Pero ¿qué pasó con ellos entonces después de que ellos se presentaron? Dios no lo aceptó. Y después de que terminó a hablar Moisés, dice que vino el juicio de Dios sobre ellos. ¿Por qué? Porque Dios no lo había permitido. Verso 41. Fíjese, después de que todo que pasó esto, mire, el pueblo estaba igual que ellos. Verso 41. Y el día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel, ¿qué dice que hizo? Se arrepintió, ¿verdad? No, dice que murmuraron contra Moisés también y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y he aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Capítulo 17. Después de que Moisés intercede, dice el Señor en el capítulo 17, verso 1: luego habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara del varón que yo escoja. ¿Qué dice? Del varón que yo escoja. Y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos les dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara.
en total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. ¿Esto qué quería decir? Que Dios había escogido a la descendencia de Aarón, ¿verdad? Dice el verso 9: entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová, y todos los hijos de Israel y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: he aquí nosotros somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. Acabaremos por perecer todos. Es la misma situación que había pasado cuando Dios deseaba que el pueblo se acercara a Él. Pero ellos que dicen: no, ve tú, Moisés. Es una misma situación en la cual, y ven su condición, que no pueden cumplir. Pero realmente es eso, o ellos no querían dejar su pecado. ¿Por qué el hombre no puede acercarse a Dios? Porque no quiere dejar su maldad, su pecado. Pero así como Dios había escogido a los sacerdotes para ministrar en el templo, y a los levitas para hacer su trabajo también, así de la misma manera no estaba haciendo excepción del pueblo. Él también quería que el pueblo se acercara y fuera un solo pueblo delante de Él, un pueblo santo, porque a eso lo había llamado, ¿no? A santidad, porque Dios es un Dios santo. Entonces esta vara dice que la ponen en el arca del testimonio, y se queda como recuerdo para las generaciones postreras, y ellos sepan entonces que lo que Dios ha escogido, Él lo va a aprobar, y Él lo va ¿cómo se dice la palabra? A aprobar por siempre, al fin de cuentas. Amén. No podemos quitar el designio que Dios ha instituido para los que Dios ha llamado a su obra. Desde el hermano, hermanas, que está en la puerta, hasta el pastor, hablando de Nahum, de Joel, Dios los ha escogido con un propósito, a cada uno de nosotros. Dios sabe qué es lo que nosotros podemos realizar y qué podemos hacer, pero nadie es más importante que otro. Todos somos un pueblo y hemos sido llamados por Dios. Claro, cada uno tiene su responsabilidad y la tiene que ejercer con amor para con los hermanos y para con el Señor, de la misma manera. Pero no es porque uno sea mayor que el otro. Pero ¿qué es lo que buscaban ellos? Tener posición, tener fama, ser mejores, muchas cosas que Dios no había determinado. Amén. El maná, otro testimonio que tenían en el arca del testimonio. Amén. El maná del cielo. En Éxodo capítulo 16, vamos allá. Vamos un poquito rápido porque ya se me está acabando el tiempo. 16:30 dice la palabra de Dios: así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro blanco y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él y guardadlo por vuestras descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer
de maná y ponlo delante de Jehová para que sea guardado por vuestros descendientes. Y Aarón lo puso de delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo había mandado a Moisés. Amén. Una vez más, entonces, este testimonio del maná, ellos tenían que recordar cómo Dios los había alimentado. ¿Por cuántos años? Por 40 años. Amén. Y Jesús, años después, lo recuerda otra vez. Todo ese tiempo era una sombra de lo que vendría. Vamos allá, Juan capítulo 6. Juan capítulo 6, verso 31. Mire cómo dice la palabra. Y Jesús vuelve a recordar eso que ellos habían visto en el pasado. Bueno, ellos no, sino sus padres. ¿Ya lo tiene? Juan 6:31 dice la palabra. Nuestros padres comieron el maná en el desierto, dice Jesús, ¿no? Perdón, ellos dijeron: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, dicen los judíos en ese tiempo. Y Jesús les dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo soy el pan que descendió del cielo. Ese pan que ustedes comieron en ese tiempo, lo comieron, pero no se los dio Moisés, se los dio mi Padre. Y esos que comieron ese maná murieron. Pero este pan que yo os doy dará vida eterna al que crea. Amén, hermanos. Ahí en el verso 48, nada más rápidamente, mire cómo dice: yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Amén. Ese pan que Jesús nos da, hermanos, nos hace vivir para siempre. ¿Sí entendemos esto? Un día vamos a morir, pero Él nos promete vivir para siempre en la eternidad con Él. Amén. El otro testimonio, el tercero, las tablas de la ley, Deuteronomio capítulo 10. Capítulo 10 de Deuteronomio. Dice la palabra: en aquel tiempo Jehová me dijo: lábrate 2 tablas de piedra como las primeras, y sube a mí al monte, y hazte un arca de madera, y escribe en aquellas tablas las palabras que estaban en las primeras tablas que quebraste, y las pondrás en el arca. E hice un arca de madera de acacia, y labré 2 tablas de piedra como las primeras, y subí al monte con las 2 tablas en mi mano, y escribió en las tablas, conforme a la primera escritura, los 10 mandamientos que Jehová os había hablado en el monte de en medio del fuego, el día de la asamblea, y me las dio Jehová. Y volví y descendí del monte, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Amén. Vamos rápido a Éxodo capítulo 34. Verso 8. Entonces Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. Y dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos, vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad
y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. ¿Qué estaba pidiendo Moisés en este momento? Que tu presencia vaya en medio de nosotros. Estas tablas que iban a estar ahí recordarían la palabra de Dios que estaría en sus vidas presente, para no ser un pueblo rebelde. Sin embargo, ¿cómo lo fueron ellos? Rebelde. Nosotros no, ¿verdad? Somos bien obedientes al Señor. ¿Por qué es que la palabra de Dios, hermanos, ahora yendo a la aplicación en nuestra vida, tiene que estar presente en nuestra vida siempre también, como testimonio de que ella es la que nos guía, nos fortalece, nos llena, nos enseña y todo lo demás? Eso no se nos tiene que olvidar tampoco a nosotros. Para ellos era también que se les olvidara quién es Dios en sus vidas. Así, de la misma manera, hoy ya no está el arca del pacto, pero Dios nos sigue hablando a través de su palabra. ¿Ponemos atención a ella? ¿En ella aún todavía seguimos tomando a Dios como un amuleto? ¿O queremos ser llenos de su presencia cada día? Meditemos en esto, hermanos. Si realmente queremos que el Señor vaya en medio de nosotros cada día, cada momento, a través del testimonio de su palabra que hoy tenemos, o muchas de las veces lo estamos tomando igual como ellos. Tenemos que reflexionar en eso. Amén. Que sea un testimonio ahora para nosotros esta palabra que cada día nos habla. Oremos a Dios. Bendito Dios, te damos gracias en esta tarde, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Nunca nos olvides, Señor. Nunca nos dejes de hablar, Señor. Que siempre esté presente. Y que, Señor, si nosotros tratamos de desviarnos, Señor, que tú nos muevas a estar siempre rectamente delante de ti. Queremos servirte, Dios, como tú te mereces. Enséñanos a vivir confortados en tu voluntad. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.